doctor Rolando Guzmán es el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad INTEC. Es economista y un viejo reconocido, pero, o sea, viejo porque nos conocemos hace mucho tiempo, o sea, porque por las edades vamos más o menos por ahí. Y me da mucho gusto, mucho placer, me siento bastante bien de tener pues como entrevistado a Rolando y además me siento alegre y feliz por cómo ha escalado, porque lo que implica que el talento finalmente se impone. Hermano, ¿cómo anda todo? Muy bien, muchas gracias Héctor por la invitación al ¿Cómo no? programa. Es también un gusto para mí compartir contigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, aquí estuvo sentado hace unas cuantas semanas en esa silla el doctor Castaño Guzmán, rector de UNIBE, y creo que ahora ostenta la presidencia de la UDRO, y dijo que en términos de educación, y ya con estos impulsos que se está dando sobre todo a la educación media, a la educación inicial, a la educación básica, pero un término que me llamó la atención, tanto así como que la educación superior es la cenicienta en la República Dominicana, quizás porque el Estado no la ha tenido como con tan alta prioridad. ¿Cómo ve el rector de INTEC la situación, sobre todo de la educación superior en el país? Yo pienso, Héctor, que la educación superior adolece de fallas semejantes a las que tiene la educación en términos generales. Es decir, por un lado el país ha sido exitoso en garantizar el acceso a un número mayor de personas, pero ese acceso no ha garantizado siempre una educación de calidad, sino una educación con muchas deficiencias. Y además esa educación no es provista, no es ofrecida en condiciones de eficiencia. Es decir, que muchas veces hay un dispendio de recursos que podrían ser utilizados más exitosamente. En el caso del sector superior, de las universidades, lo que se encuentra es una combinación de universidades con altos niveles de calidad y universidades que ciertamente tienen mucho mayores deficiencias que están siendo trabajadas y que esperamos que puedan ser superadas para beneficio de la educación en términos generales. Por ejemplo, cuando nos vamos al asunto de quién fue primero, si el huevo o la gallina, nos vamos con la calidad precisamente de la educación que se imparte a nuestros hijos y el problema sobre todo en cuanto a la formación de profesores o la calidad de los profesores Sí, que imparten la sí. docencia a nuestros hijos. Y entonces, bueno, si ellos son deficientes porque han sido formados deficientes, porque no es posible que te hayan formado con eficiencia y que será que el sistema te hace deficiencia. ¿Qué pasa ahí? Es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. En parte, los problemas de las universidades radican en que reciben estudiantes que muchas veces no tienen las capacidades y las competencias necesarias para una carrera universitaria exitosa. Y eso es debido a los problemas, a las dificultades que tiene el proceso de formación preuniversitario. Pero a la vez, las universidades en gran medida pueden convertirse en parte del problema, porque al formar profesionales en condiciones que no son las más adecuadas, en gran parte están reproduciendo el sistema. Y eso es particularmente válido en lo que se refiere a la formación de lo que después serán profesores o universitarios o profesores en los niveles preuniversitarios. Si esos individuos, si esas personas no reciben una educación de calidad, posteriormente, al ser profesores en las escuelas básicas, en las escuelas medias, lo que van a hacer es reproducir en gran medida una educación deficiente, una educación pobre, una educación que no garantiza los resultados que el país está esperando en términos de competitividad productiva, en términos de productividad, en términos de inclusión social y en términos de aprendizaje para la vida, que al final de cuentas es lo que procura cualquier sistema educativo. Enseñar a las personas a vivir de manera adecuada y a contribuir al desarrollo de la sociedad. No tan extremo como llegó a decir el doctor Castaño Guzmán. Dice que en muchos casos reproduciendo mediocridades. Yo coincidiría totalmente con esa afirmación.
pero prefiero centrarme en las posibilidades. Yo creo que en este momento la educación dominicana en términos generales tiene grandes oportunidades a pesar de las dificultades que enfrenta. Se combinan particularmente dos cosas. Por un lado, pienso que nunca antes la sociedad dominicana había mostrado una voluntad social y una voluntad política tan firme en favor de la educación. Y por otro lado, nunca las instancias gubernamentales habían contado con tantos recursos como para desarrollar programas exitosos en materia de educación. La combinación de voluntad social, voluntad política y recursos financieros crean condiciones muy favorables para que realmente la educación dominicana inicie tal vez en este momento una nueva etapa de desarrollo que no tiene precedentes en nuestra trayectoria. De modo que yo creo que tanto a nivel preuniversitario como a nivel universitario tenemos grandes oportunidades y ahora la eventual firma de un pacto por la educación que incluye todos los niveles crea precisamente las condiciones para que esa voluntad se concrete en un acuerdo de naturaleza política que permita hacer las cosas que sabemos que hay que hacer, pero que tal vez por distintas razones no han podido ser realizadas. Es importante distinguir que un pacto no es un plan, porque un plan de hecho lo tenemos y tenemos mucho. Tenemos en particular una estrategia nacional de desarrollo que establece a mi juicio muy claramente lo que son los elementos principales de un proceso de transformación en muchos ámbitos y particularmente en el ámbito educativo. Tenemos un plan decenal de educación que abarca hasta el año 2018. Tenemos un plan de educación superior. Tenemos un plan decenal para la formación técnico-profesional. Tenemos un plan estratégico de ciencia y tecnología. Tenemos todos los planes disponibles y cada uno de esos planes contempla medidas de mucho impacto y de mucho interés. El reto que tenemos ahora es pasar del plan en un papel a la realización efectiva. Y eso requiere consenso porque obviamente se trata de remover algunos escollos causados por intereses al interior de los sectores. ¿Cómo no? Estuve aquí al presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y me dio unos datos tan escalofriantes de una encuesta que realizó la Academia y entre estudiantes preuniversitarios y mostraron un rechazo por las ciencias y la matemática increíble. Inclusive algunos llegaron a decir que preferían hacerse músico, pero músico no de profesión, sino convero, diríamos, antes de que estudiar matemática, biología, de estudiar ciencia. Y que también ese estudio incluyó la parte de los laboratorios de las ciencias en las escuelas, en liceos del país. La mayoría de ellos están sin uso, que los propios profesores tampoco le dan uso, lo que implica que si la parte de la educación que enseña al ser humano a razonar, a pensar, tiene esa debilidad, la realidad es que hay que trabajar duro entonces. Sí, las matemáticas en términos específicos y por otro lado la ciencia y la tecnología son áreas que realmente no gozan del favor de los estudiantes universitarios en República Dominicana y varios indicadores lo confirman. Por ejemplo, cuando vemos la proporción de estudiantes que están cursando programas o carreras en materia de ciencia o tecnología, en el caso de República Dominicana eso es apenas cercano al 2%. En cambio, es grandísimo el porcentaje de estudiantes de Derecho, sí, de Administración, de Mercadeo, de Contabilidad, etcétera, disciplinas que son importantes, pero que obviamente es una pena que tal vez el balance esté tan desproporcionado en contra de lo que son las actividades científicas. Eso ha sido reconocido precisamente en los planes de educación superior y en los planes de ciencia y tecnología y se está tratando de producir cambios en ese sentido. Los cambios tienen que venir por varias vías. Una de las vías es procurar financiamiento para el desarrollo de esas carreras a los estudiantes talentosos. Otra vía es garantizar condiciones
de inserción de esos estudiantes una vez son profesionales, porque no vale la pena poner a una persona a doctorarse en química o en física para después no tener un trabajo que le permita ejercer esa profesión en términos productivos y en términos dignos para su persona. Abrir mercado laboral. Por supuesto, se necesita todo un cambio en lo que es la orientación de la economía dominicana y en lo que es la valoración social de determinadas actividades. En lo que respecta a las matemáticas, los estudiantes que llegan a las universidades usualmente revelan deficiencias en esa disciplina. Eso está en todas las universidades, aún en una universidad como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, que por su naturaleza atrae a los mejores estudiantes del país. Aún en ese caso tenemos programas habilitados para trabajar en el fortalecimiento de las matemáticas en parte de la población que ingresa. Estudiantes muy talentosos, pero que tal vez requieren alguna atención especial en ese aspecto, y precisamente en eso dedicamos una gran parte de las energías institucionales, gracias a Dios con mucho éxito, porque como seguramente sabrás, en el caso de INTEC tenemos una de las tasas más altas de progreso satisfactorio de los estudiantes, porque uno de los distintivos es precisamente que los estudiantes avanzan en el tiempo adecuado, con bajos niveles de deserción y de repitencia en comparación con lo que son los estándares de República Dominicana. Vi, y bueno, va a seguir ahí en la solución, pero para que no se me vaya la pregunta, vi un informe que dio la ministra de Educación Superior donde hablaba que el 53% de los estudiantes, de los bachilleres desertan de las universidades. Sí, ese es un estudio que fue realizado, de hecho, por una investigadora que es una pasada rectora del INTEC, que es Altagracia López, en colaboración con un investigador de Chile. Ellos estuvieron trabajando durante varios meses en ese proyecto, que es una segunda medición de los niveles de deserción. Y lo que encuentran es que efectivamente un porcentaje penosamente elevado de los estudiantes inicia una carrera, pero no puede completarla adecuadamente, lo que implica una pérdida de recursos para el estudiante y su familia, una pérdida de recursos para el país y una pérdida de recursos por parte de las universidades que acogen a esos estudiantes. Una tarea importante, muy importante, es realmente garantizar que los estudiantes que entran a una universidad puedan progresar hasta llegar a tener un título universitario, y aún más, que una vez tienen un título se inserten efectiva y exitosamente en el sistema productivo, porque si no, en gran medida, los años invertidos en la profesión universitaria no son años invertidos productivamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Volvamos al caso que es donde se están volcando más recursos y mayor atención desde el ámbito de como políticas públicas del Estado, la disposición del 4%, 100.000 millones en este año, 109.000 ya con las proyecciones del presupuesto de ingresos que está previsto para el año que viene. Así es. Volvamos entonces a la calidad. ¿Cuál es la educación que necesitamos, que queremos, y quién va a impartir esa docencia? O sea, si tenemos el factor recursos humanos capaz de generar toda una revolución, la gente de la ADP dice, sí, está el material, todos tenemos maestría, todos tenemos alguna especialidad, pero bueno, ustedes como universidades saben que le está llegando, y le llega, en el caso de ustedes, le llega lo mejor que se produce sobre todo en los colegios privados. También tenemos de las escuelas públicas, pero siempre hay obviamente con unos estándares. Con los estándares que tenemos, atraemos a los mejores de ambos sectores, del sector público y del sector privado, por supuesto. Así es. Pero tú has tocado un tema fundamental, que es el tema del componente docente, del maestro en la educación preuniversitaria. En gran medida, un sistema de educación preuniversitario es lo que es la calidad del maestro o de los maestros y las maestras que imparten enseñanza, que imparten docencia y que crean condiciones para la generación de conocimiento por parte de los estudiantes.
En nuestro caso, realmente, la profesión docente nunca ha atraído a los mejores profesionales, y eso es una cuestión paradójica, porque en principio los profesores debían ser las personas de mayor talento, de mayor capacidad, de mayor educación, porque precisamente son los que tienen que ver con la formación del resto de la sociedad. Sin duda tenemos maestros ejemplares, pero también tenemos maestros que dejan mucho que desear, sea porque no tienen las condiciones personales o sea porque no se le ha dado los instrumentos y las herramientas para que hagan un buen trabajo. Bueno, hasta el punto de que gente que no da para otra cosa se mete a estudiar magisterio. Es penoso que sea así, es penoso que sea así. Por el contrario, lo que deberíamos tener es que la profesión docente sea una meta aspiracional de la mayoría de los buenos estudiantes. Y yo creo que podemos llegar a ese punto si hacemos los ajustes adecuados. Actualmente se está trabajando, y de hecho el Pacto por la Educación contempla varios elementos en ese sentido, en distintos frentes. Uno de los frentes es garantizar el proceso de evaluación de los docentes, cosa que está en los mecanismos formalmente establecidos, pero que muchas veces sabemos no se hace con todo el rigor que debería hacerse. Un segundo componente es trabajar en una formación de mayor calidad para los docentes. Y en ese sentido incluso se está proponiendo de forma interesante en el Pacto por la Educación una variación con respecto al esquema tradicional en la formación de los maestros. Tradicionalmente, los maestros son, digamos, formados como licenciados, digamos, en educación, con una mención en el área de especialidad, sea matemática, sea física, sea química. En principio es una buena idea porque no hay duda de que el componente pedagógico es fundamental, pero los resultados muestran que muchas veces, para decirlo en pocas palabras, los maestros saben cómo enseñar, pero no saben qué es lo que van a enseñar. La propuesta es que una buena parte de los nuevos profesores, los profesores de la nueva generación, sean formados de manera inversa. Es decir, que sean profesionales de matemáticas, profesionales de física, profesionales de química, para mencionar otras disciplinas, con una formación fuerte en materia de educación, que le permita combinar las herramientas en una forma probablemente más adecuada. Por supuesto, lo óptimo debe estar en algún punto medio y estamos en proceso de buscar cuál es ese mecanismo. INTEC está, dicho sea de paso, en un conjunto de 9 universidades a las cuales el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de la Presidencia se han acercado para pedirles que trabajemos juntos en el diseño de esas carreras nuevas para la formación de maestros. Y de hecho un grupo amplio de expertos del INTEC ha estado trabajando a lo largo de los últimos meses en ese proyecto y ya tenemos un buen diseño que está siendo presentado al Ministerio de Educación Superior, al Ministerio de Educación y al Ministerio de la Presidencia para que avancemos rápidamente en ese sentido. Pero que me parece fabuloso, o sea, mejor es licenciado en matemática, mención pedagogía, o sea, que usted se forme como matemático, se forme en lengua española, pero que también se forme como pedagogo. Correcto, necesitamos los dos componentes porque son muy importantes. Lo que tenemos es que descubrir cuál es la combinación idónea, la combinación mejor. Y lo que sabemos es que la combinación que hemos tenido hasta ahora no ha dado resultado. Obviamente, también eso debe combinarse con los otros elementos de supervisión, de incentivo, de formación, de motivación que acabo de mencionar. Porque de pronto uno diría, muchos ingenieros por ahí que no están haciendo nada, que deben saber, que saben mucha matemática, se les puede dar un training en pedagogía, en educación, y podrían ser profesionales que puedan ser captados. O aún más, en parte sí, en parte se puede también atraer a profesionales ya formados en disciplinas específicas, pero lo más importante es que se puede atraer a estudiantes que están acabando el bachillerato con vocación para esas disciplinas y que pueden ver ahora un nuevo camino a seguir, porque obviamente ese programa está acompañado con propuestas de mejora significativa en lo que son las remuneraciones a los profesionales. Lo ideal es que tengamos un momento en que los mejores estudiantes del país le dé lo mismo en términos de perspectiva de vida, estudiar medicina,
estudiar ingeniería, estudiar matemáticas para ser profesor o estudiar física para ser profesor, que todas esas carreras estén en igualdad de atractivo desde la perspectiva de un estudiante potencial, para asegurarnos de que la misma calidad del estudiante dedicado a formarse como docente sea igual a la calidad de los que se forman en cualquier otra disciplina, por exigente que esa disciplina sea. Es un gran paso de avance el que yo creo que podemos lograr en ese sentido. ¿Cómo no? Bien, perdón, vamos a solicitar el permiso del doctor Rolando Guzmán. Él es el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, conocido más como la Universidad Tintec. Vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria. Este hombre sabe mucho de educación, pero su formación primordial es economista, y vamos a hablar de ese, es un tema que siempre está latente. Pausamos y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.